Valentina Luna Reyes no tenía interés en revivir el pasado, pero el destino parecía tener otras intenciones. Cuando recibió la propuesta para una entrevista en Vega Investments, no reconoció de inmediato el nombre del CEO. Para ella, era solo otro encuentro estratégico en su impecable carrera. Solo cuando su asistente mencionó Sebastián Vega, emergió un recuerdo molesto, no un episodio específico, sino la persistente sensación de ser invisible. En el Colegio San Joaquín, Valentina aprendió temprano que algunos nacen para brillar, mientras otros se acostumbran a la sombra. Ella nunca fue humillada cruelmente, pero tampoco fue defendida. Sebastián no era su verdugo, pero su omisión dolía casi tanto como los insultos que ella tragaba en silencio. Ahora, 15 años después, los roles habían cambiado. Sentada en la sala de reuniones impecable de Vega Investments, ya no era la chica tímida de grandes gafas y brackets en los dientes. Estaba frente a un comité de ejecutivos, vistiendo un blazer impecable, y sus credenciales hablaban por sí solas. Cuando Sebastián entró, su mirada encontró la de ella con un atisbo de reconocimiento tardío, seguido de confusión. Valentina mantuvo una expresión neutra. No estaba allí para saldar cuentas con el pasado, pero tampoco fingiría que éste nunca existió. Su algoritmo era revolucionario y ella sabía que él la necesitaba tanto como ella necesitaba esa oportunidad. Aún así, el desconcierto flotaba en el aire, tan nítido como el brillo de la mesa de vidrio entre ellos. Sebastián intentó disimular el impacto, pero Valentina percibió la vacilación en su apretón de manos. No era de sorprender. Durante años, su imagen había sido moldeada por la manera en que los demás la veían, y, para Sebastián, ella nunca pasó de ser una presencia irrelevante en el fondo de un aula. Pero ahora, su postura era diferente. Su nombre era respetado en los círculos más exclusivos de Nueva York, y su algoritmo prometía transformar la forma en que operaba Vega Investments. La reunión comenzó con presentaciones formales, pero el incómodo ambiente entre ellos era palpable. Cada vez que Sebastián hablaba, Valentina veía un intento de mantenerse en control de la situación, como si necesitara reafirmarse frente a ella. El hombre carismático y seguro que ella recordaba parecía haber perdido un poco de su brillo. ¿Será que temía que ella le recordara quién había sido? La presentación del algoritmo transcurrió de manera impecable. Valentina sabía que su trabajo era sólido, y los directores de Vega Investments lo reconocieron de inmediato. Se hicieron preguntas, se discutieron análisis técnicos, se evaluaron proyecciones. Sebastián mantuvo el profesionalismo, pero algo en su mirada sugería que su mente estaba lejos de las cifras y gráficos en la pantalla. Cuando la reunión terminó, el comité se mostró entusiasmado, elogiando su trabajo y sugiriendo que se elaborara un contrato. Pero mientras los demás estrechaban su mano y expresaban interés, Sebastián permaneció en silencio. Cuando todos salieron de la sala, Valentina se volvió para recoger sus documentos, sintiendo un peso en el ambiente. Él no se movió, solo la observó, como si intentara juntar las piezas de un rompecabezas antiguo. Pero Valentina no le concedió el placer de la incertidumbre. Con una última mirada impasible, salió de la sala sin decir una palabra. En el camino hacia el ascensor, Valentina sintió una mezcla de satisfacción y desasosiego. Profesionalmente, ese día había sido una victoria. Su trabajo había sido reconocido y la negociación avanzaba. Pero la presencia de Sebastián despertó sensaciones que ella no esperaba. No era venganza lo que deseaba. Nunca lo fue. Su éxito no era una respuesta al pasado,
sino fruto de su propio esfuerzo. Aún así, era imposible ignorar el hecho de que el chico popular que la ignoraba en el colegio ahora parecía desorientado frente a ella. Y eso alteraba algo dentro de ella, algo que Valentina no quería nombrar. Cuando llegó el ascensor, entró sin mirar atrás. Lo último que necesitaba era perder tiempo remoendo fantasmas antiguos. Sebastián, por otro lado, se quedó parado en la sala de reuniones por algunos minutos más. No sabía exactamente qué estaba sintiendo, pero la sensación de incomodidad no lo abandonaba. No era solo la sorpresa por la transformación de Valentina, aunque era imposible no notar cómo había cambiado. Lo que más le molestaba era la claridad con la que ahora veía su propio pasado. Nunca fue cruel con ella, pero tampoco tuvo el valor de ponerse de pie. En aquel entonces, eso parecía normal. Pero al verla hoy, exitosa y absolutamente indiferente hacia él, se dio cuenta de cuánto había significado su omisión. No para ella, porque era evidente que ella no necesitaba su validación, sino para él mismo. Era como si, por primera vez, se viera obligado a enfrentar algo que siempre había evitado. En los días siguientes, Valentina se concentró en lo que realmente importaba: la negociación del contrato. Los directores de Vega Investments estaban entusiasmados con su algoritmo y los términos se ajustaban rápidamente. Todo parecía ir bien, pero Sebastián era un elemento inesperado en esa ecuación. Participaba en las reuniones, siempre profesional, pero Valentina notaba la mirada analítica que él le dirigía. No era solo interés técnico en el proyecto, ella era estudiada, como si él intentara descifrar algo. Ella decidió ignorarlo. Tenía cosas más importantes de qué preocuparse que las reflexiones tardías de un hombre que formó parte de un capítulo irrelevante de su vida. Pero la barrera entre ellos era evidente. Cada vez que sus miradas se encontraban, había algo no dicho en el aire. Fue solo después de una de esas reuniones que Sebastián tomó una iniciativa que sorprendió a Valentina. Mientras ella revisaba los documentos al final de la jornada, él apareció en su puerta, sin preámbulos, sin rodeos. ¿Puedo acompañarte hasta el ascensor? Valentina no reaccionó de inmediato. Una parte de ella quería rechazarlo, pero otra sabía que eso sería una señal de que aún lo afectaba, y no le daría ese gusto. Solo asintió, tomando sus cosas. Caminaron lado a lado por el elegante pasillo de la sede de la empresa. El silencio entre ellos estaba cargado, pero no resultaba incómodo. Sin embargo, antes de entrar al ascensor, Sebastián habló, con una voz más baja de lo habitual. Debí haber hecho algo, en aquel entonces. Valentina se detuvo por un instante, el tiempo justo para procesar sus palabras. Luego, sin alterar su expresión, respondió con simplicidad. Sí, debiste. Sebastián no intentó justificarse. No dijo que era inmaduro, que no se había dado cuenta en ese entonces, o que el ambiente del colegio incentivaba ese tipo de comportamiento. Solo se quedó allí, inmóvil, absorbiendo la verdad simple y directa que Valentina le había devuelto. Y quizá eso era lo que más lo incomodaba. El hecho de que ella no parecía necesitar una disculpa. Para Sebastián, aquello era un asunto que aún exigía reparación. Para Valentina, era un episodio cerrado, y esa diferencia le hacía sentir algo pequeño, de una manera que nunca antes había experimentado. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, él comprendió que aquel no era solo un reencuentro profesional, era un recordatorio de algo que había pasado toda su vida tratando de ignorar. Pero Sebastián no era un hombre que aceptara fácilmente ser ignorado, y por más que intentara mantener la relación en un nivel meramente
En profesional era imposible evitar el creciente fascinio que sentía por Valentina. Su inteligencia, su postura firme, la manera en que parecía absolutamente inquebrantable, todo en ella lo intrigaba. Pero Valentina no era ingenua. Percibía las miradas, los pequeños gestos, el intento de él de acercarse sin ser obvio. Sin embargo, para ella, Sebastián seguía siendo un enigma que no valía la pena descifrar. No confiaba en él. No sabía hasta qué punto aquella atención era genuina o simplemente fruto del desafío de alguien acostumbrado a tener siempre lo que quería, y ella no estaba dispuesta a hacer otro juego en la vida de él. El contrato se cerró en tiempo récord. Valentina ahora formaba parte oficialmente de Vega Investments, y su algoritmo sería integrado a la empresa en una fase experimental antes de implementarse completamente. Para ella, ese era el único objetivo real en esa situación, el trabajo. Pero para Sebastián, la presencia de ella en la empresa trajo algo que no anticipaba: la necesidad constante de demostrar que ya no era el chico omiso del pasado. La observaba interactuar con el equipo, tomar decisiones rápidas y asertivas, ganar respeto sin esfuerzo. Valentina no era solo brillante, era un símbolo de lo que él nunca fue. Alguien que jamás necesitó la aprobación de los demás para seguir adelante. Y eso lo hacía cuestionarse hasta qué punto su propio éxito había sido resultado del mérito o simplemente de las ventajas de haber nacido en la familia correcta. La tensión entre ellos no pasó desapercibida para el resto de la directiva. Empezaron a circular comentarios sutiles, pequeñas preguntas sobre la dinámica entre ambos, pero Valentina no se dejaba afectar. Si Sebastián tenía asuntos pendientes del pasado, ese era problema suyo. Sin embargo, algo la inquietaba. A pesar de toda su resistencia, había momentos en que la cercanía entre ellos la hacía titubear. Un comentario punzante de Sebastián, un intercambio de miradas en una reunión, una interacción breve que duraba segundos de más de lo debido, pero ella se negaba a caer en esa trampa. No confiaba en él lo suficiente como para considerar cualquier posibilidad más allá de lo profesional. Y si había algo que Valentina había aprendido en su carrera, era que nunca se debe bajar la guardia en el mundo de los negocios. Pero entonces llegó la propuesta de fusión. Durante una reunión extraordinaria, el Consejo de Vega Investments presentó un plan ambicioso para consolidar su posición en el mercado global. La negociación involucraba a Monterrey Capital, una de las mayores empresas del sector, y todo parecía ir bien, hasta que se mencionó un detalle específico. Como parte del acuerdo, Sebastián debía casarse con Isabela Monterrey, hija del presidente del grupo rival. Valentina escuchó aquello sin demostrar reacción alguna, pero por dentro algo se quebró. No porque tuviera sentimientos por Sebastián, sino porque, de repente, todo tenía sentido. Su interés, la aproximación silenciosa, las miradas cargadas de significado. Era obvio, él necesitaba que ella se involucrara en el proyecto para que la fusión fuera exitosa. Y ella, una vez más, era solo una pieza en el juego de alguien con demasiados privilegios y muy poca valentía. En los días siguientes, Sebastián intentó hablar con Valentina, pero ella se esquivaba. No valía la pena confrontarlo. La decisión ya estaba tomada. Si él aceptaba el acuerdo, sería solo la confirmación de todo lo que ella ya sabía sobre él. Entonces, cuando recibió una oferta para trabajar en Singapur, no dudó. El mundo era demasiado grande para perder el tiempo con la arrogancia de un hombre que aún no sabía lo que realmente quería. El día en que anunció su salida de Vega Investments, Sebastián finalmente la encontró. «¿Te vas?»,
La pregunta sonó más como una acusación que como una interrogante genuina. Valentina solo confirmó con un leve asentimiento. «Felicidades por el matrimonio», dijo sin emoción, antes de darse vuelta y seguir su camino. Sebastián se quedó parado sin reacción, viendo a Valentina alejarse. Por primera vez sintió un miedo genuino de perder algo que realmente importaba. Pero la verdad era que ella ya se había ido mucho antes de ese momento. El problema no era la fusión, ni Isabela Monterrey. El problema era él. Durante toda su vida, Sebastián siempre eligió el camino más seguro, la opción más conveniente. En el colegio era más fácil ignorar a Valentina que arriesgar su popularidad. En el mundo de los negocios, siempre tomó las decisiones que garantizaban estabilidad y poder. Pero ahora, al mirar la puerta por donde Valentina acababa de salir, se dio cuenta de que la estabilidad nunca lo había hecho feliz. Y por primera vez entendió que si continuaba por el mismo camino, terminaría exactamente como su padre, poderoso, respetado, pero vacío. Esa noche, Sebastián tomó la decisión más arriesgada de su vida. Al día siguiente, convocó al consejo de la empresa y declaró que no aceptaría el matrimonio arreglado. La fusión se realizaría, pero no a costa de su vida personal. La reacción fue predecible: shock, indignación, argumentos sobre tradición y responsabilidad. Pero por primera vez, él no cedió. No podía seguir viviendo según las reglas de los demás. Y entonces, sin avisar a nadie, tomó el primer vuelo hacia Singapur. No sabía si Valentina lo escucharía, ni si ella siquiera le daría una oportunidad. Pero, después de años, evitando riesgos emocionales, finalmente entendió que algunas cosas valían el salto al vacío. Valentina se encontraba en su apartamento en Singapur cuando recibió un mensaje inesperado de la recepción del edificio. Alguien había viajado desde muy lejos para verla. Su corazón se aceleró, pero se negó a creerlo. Cuando bajó, encontró a Sebastián parado en la entrada, visiblemente cansado, como si hubiera venido directamente del aeropuerto. Él no sonrió, ni intentó suavizar la tensión. Solo la miró y dijo, con voz firme pero cargada de algo diferente, una urgencia que ella nunca había visto en él antes. No firmé el acuerdo, no me casaré con Isabela, y no vine aquí a pedirte nada, solo necesitaba que supieras eso. Por un largo momento, Valentina guardó silencio, intentando comprender por qué aquellas palabras la afectaban tan profundamente. Una parte de ella esperaba que Sebastián hiciera exactamente lo que siempre hacía: elegir el camino más fácil, la opción más conveniente. Pero allí estaba él, frente a ella, habiendo hecho algo que jamás había hecho antes, tomado una decisión difícil, sin garantías, solo porque creía que era lo correcto. Y, en ese instante, comprendió que el hombre ante ella ya no era el chico que un día eligió el silencio en lugar del valor. Sebastián finalmente había aprendido lo que significaba arriesgar. Sebastián no pidió perdón, ni intentó justificar el pasado. Simplemente se quedó allí, esperando, sin exigir nada de ella. Y tal vez fue eso lo que hizo que Valentina se diera cuenta de que algo realmente había cambiado. Durante toda su vida, ella tuvo que luchar para ser tomada en serio, para demostrar su valía en un mundo que siempre parecía subestimarla. Pero ahora, por primera vez, alguien que un día la ignoró estaba frente a ella sin defensas, sin excusas, simplemente aceptando la posibilidad de que quizás no hubiera un final feliz para él. Y, extrañamente, eso hizo que ella sintiera algo distinto, ni ira ni resentimiento, sino un alivio silencioso. Finalmente, Sebastián no era un obstáculo, ni un recuerdo,
molesto del pasado. Él era simplemente un hombre intentando enmendarse. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa para ambos. Sebastián no trató de presionarla, ni la buscó más allá de lo necesario. Pero su presencia hablaba por sí sola. Estaba allí porque quería estar, no porque esperara algo a cambio. Valentina, por su parte, se dio cuenta de que, por primera vez, no necesitaba demostrar nada para él. Su valor no residía en ser reconocida por Sebastián, ni en rechazarle para reafirmar su independencia, su éxito, su inteligencia, su camino. Todo aquello le pertenecía a ella y nada cambiaría eso. Fue solo cuando esa certeza se afianzó en su interior que permitió que Sebastián se acercara. No porque la necesitara, sino porque lo deseaba. El regreso a México fue una elección consciente, no una rendición. Valentina volvió en sus propios términos, con un nuevo contrato que la designaba como directora ejecutiva de Vega Investments y con garantías de tener total autonomía sobre su trabajo. Sebastián, por su parte, cumplió su promesa. Renegoció la fusión sin necesitar un matrimonio como moneda de cambio. Juntos transformaron la empresa en algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber logrado solo. Pero lo que más sorprendió a Valentina no fue el éxito profesional, sino la forma en que Sebastián se convirtió en un verdadero socio, tanto dentro como fuera de los negocios. Por primera vez, él no solo aceptaba desafíos, los buscaba. No solo respetaba su inteligencia, la valoraba como una parte esencial de lo que estaban construyendo. El tiempo pasó y la relación entre ellos creció de manera natural, sin prisas, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Cuando se casaron, en una ceremonia íntima en Los Cabos, no fue el final de una historia de revancha o superación. Fue simplemente el comienzo de algo que tenía sentido para ambos. Y más que eso, juntos crearon algo más grande que sus éxitos individuales. Una nueva empresa, Vega and Luna Technologies, enfocada en la innovación financiera, y una fundación que ofrecía becas de estudio a jóvenes talentos de bajos recursos, un tributo silencioso al camino de Valentina y una manera de que Sebastián retribuyera al mundo de forma real. 5 años después, Valentina y Sebastián eran una de las parejas más influyentes del mundo financiero latinoamericano. Pero lo que realmente importaba no eran los números, los contratos o los titulares en revistas, sino la vida que habían construido juntos. El pasado no había sido borrado, pero tampoco los definía. Valentina nunca necesitó el reconocimiento de Sebastián para ser quien era, pero encontró en él un compañero que supo crecer a su lado. Y Sebastián, por su parte, finalmente entendió que el verdadero éxito no consistía solo en acumular poder, sino en tener el valor de tomar decisiones que realmente importaban. Aquella mañana, mientras caminaban por la sede de Vega and Luna Technologies, Valentina miró a Sebastián y sonrió. Su mirada se detuvo por un momento en la pantalla del celular, donde había una foto del ultrasonido de la hija que esperaban. Una nueva etapa estaba comenzando, y esta vez no había dudas, ni juegos, ni inseguridades. Ya no eran la chica olvidada del colegio y el chico que eligió el silencio. Eran 2 personas que habían enfrentado sus propios miedos, desafiado sus propias historias y construido algo que iba mucho más allá del pasado. Y al final de cuentas, esa siempre había sido la mayor victoria de todas.